Hola, hola, buen día, ¿todo bien? ¿Me escucha? Buen día, doctor, ¿sí se escucha? Buen día, doctor. Muy bien. Escúcheme, el último tema que vimos con ustedes fue la parte de cómo influye el pH en la actividad neuronal, ¿no fue? Sí, doctor. Ya. Entonces hoy día nos toca este otro temita. Vamos a poner aquí. ¿Dónde está? Vamos a poner aquí. Aquí está. Muy bien. Entonces este es el tema que vamos a ver ahora. De aquí en adelante se complica más esta parte de fisiología. Muy bien, de la parte de reflejo, ¿no? Receptores sensitivos musculares, es el tema de este juego de diapositiva, que es la clase número 5 de fisiología. Entonces aquí, cuando nos habla de los receptores sensitivos musculares, nos pone un cuadro que voy a poner con mi apuntador para que ustedes me sigan, de cómo está más o menos clasificado ese asunto del sistema nervioso en lo que se refiere a receptores sensitivos. Entonces, fíjense, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, ¿ya? El sistema nervioso central, ¿no? Hemos visto que es la parte del encéfalo, ¿no? ¿Verdad? Los pedúnculos cerebrales, después la protuberancia, bulbo, etc. Después viene, esa es la parte de encéfalo. Y después viene la médula espinal. Entonces, básicamente son las dos grandes estructuras que van a formar parte del sistema nervioso central, el encéfalo y la médula espinal. Ahora, el sistema nervioso periférico, ustedes saben que está formado por los nervios craneales y por los nervios raquídeos. Entre los nervios craneales tenemos la parte sensitiva, que es aferente, y la parte motora, que es eferente. Y los nervios raquídeos también tenemos las neuronas sensitivas aferentes, que entran por las astas posteriores, y las neuronas motoras, que son aferentes, que salen por las astas anteriores. Muy bien, entonces eso solamente para ubicarse anatómicamente de qué lugar vamos a hablar hoy día. ¿Ya? Exploración de los reflejos. Entonces, básicamente va a ser es decir, un tema, la clase entera prácticamente de la exploración de los reflejos. Fíjense que esto también se repite en la parte práctica, donde tenemos una clase práctica que se llama reflejo. ¿Qué es un reflejo? Un reflejo neurológico depende de un arco que consta de una vía aferente que se pone en funcionamiento al estimular un receptor, un sistema eferente que activa un órgano efector y una comunicación entre ambos. La respuesta refleja es involuntaria, por lo que las pruebas de exploración de reflejos nos proporcionarán datos objetivos de disfunción neurológica. ¿Qué nos quiere decir? La exploración de los reflejos, es decir, cuando hacemos el examen físico del paciente, nos va a dar mucha información con relación al estado neurológico del paciente. Fíjense ustedes que con un equipamiento mínimo, con un equipamiento bien simple, como es un martillito de reflejo, ¿ya? Y una linternita para el reflejo fotomotor, nosotros vamos a tener un pantallazo de cómo está funcionando el sistema nervioso. Entonces, en este parágrafo nos está explicando la importancia de la exploración de los reflejos en el examen físico del paciente. Es decir, no necesitamos ser neurólogo o neurocirujano, es decir, para tomar los reflejos. Es decir, el médico general debería y debe tomar los reflejos cuando hace su consulta clínica en el consultorio, en el hospital, etc. ¿Ya? Y como les digo, el equipamiento es mínimo. Un martillito para reflejo que tiene su estilete en el cabo y tiene su brochita en el cabo para estimular distintos órganos para ver cómo responden desde el punto de vista reflejo. Sigamos. Reflejo de evitación del dolor.
Entonces, fíjense que aquí nos está mostrando el famoso reflejo, es decir, básico que hay, ¿no? ¿Verdad? Donde entra una sensación y sale una reacción. Entra una sensación, o sea, sensación quiere decir que una sensibilidad. Y sale una orden motora. Entonces yo voy a ir aquí rápidamente con mi apuntador para que no nos perdamos a la figura y acompañemos bien. Y fíjense que aquí está un pie, ¿no es verdad? Pisando aquí un clavo. Aquí tenemos el sistema nervioso central y vamos a ver los pasos que suceden cuando alguien pisa con la planta del pie un clavo que está ahí en una madera ahí vieja, ¿no? Entonces, fíjense, primero, la neurona sensorial envía mensaje a la médula. Entonces, agarra a la persona y pisa el clavo. Ahí fíjense que por las astas posteriores de la médula, fíjense, pisó el clavo aquí, fíjense aquí, sigan este dibujo, viene aquí, chan, 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 y entra por el asta posterior de la médula. Fíjense, asta posterior de la médula entra la sensibilidad dolorosa. 2. Ahí en la médula, la interneurona envía mensaje a la neurona motora. Entonces, fíjense, aquí entró a la médula, aquí está el receptor de la sensibilidad dolorosa y ya pasa rápidamente a la motoneurona motora aquí y de aquí ya sale la orden motora para que la persona saque el pie y de encima del clavo. Entonces, fíjense los tiempos que tiene todo eso. Primero, la neurona motora sensorial envía mensajes a la médula. 2. La interneurona envía mensajes a la neurona motora, o sea, la motoneurona. 3. La neurona motora envía mensajes a los músculos de la pierna antes de que el cerebro pueda registrar el dolor. 4. La neurona sensorial manda mensajes del dolor al cerebro. O sea, fíjense, tras que viene la sensación dolorosa de la persona que pisa el clavo, entonces la sensación dolorosa entra por el asta posterior de la médula, va a la interneurona, de la interneurona va a la motoneurona, de aquí sale la orden motora para que se contraiga el músculo y se saque el pie. Y después, posteriormente, hay un filete nervioso que manda información hacia arriba, hacia el cerebro, ya para que el cerebro diga, oiga, señor cerebro, ha pisado un clavo y ya la motoneurona está mandando una orden para que saque el pie. Pero hay que mandarle en tiempo real prácticamente al cerebro para que él tome conocimiento de todas esas sensaciones motoras que el cuerpo siente. ¿De verdad? Muy bien. Sigamos. Aquí tenemos reflejo tendinoso. Entonces, fíjense acá ya el dibujo. Cuando tomamos el reflejo patelar, fíjense que este reflejo patelar, vamos a ver después, el reflejo pateliar o rotuliano. Entonces, nosotros con el martillito este vamos a percutir aquí en la apófisis anterior de la tibia. Si ustedes han estudiado anatomía, tienen que haber estudiado este reparo anatómico que está aquí. Aquí están el platillo tibial, de verdad, por abajo. Después viene el fémur acá, los cóndilos del fémur que se apoyan aquí estos platillos tibiales. De verdad, ahí está la articulación de la rodilla. Entonces, abajito está la tuberosidad anterior de la tibia. Aquí en esta tuberosidad anterior de la tibia va a insertarse el tendón del cuádriceps. Fíjense, este es el músculo cuádriceps que está en la región anterior del muslo, ¿no? Su tendón viene y se inserta justo aquí en esta tuberosidad anterior de la tibia. Ahí donde se inserta este tendón del cuádriceps, el cuádriceps que va a hacer hiperextender la pierna sobre el muslo. Entonces, fíjense que percutimos aquí en la tuberosidad anterior de la tibia, donde está el tendón del cuádriceps, y automáticamente la persona eleva la pierna. ¿Ya? Entonces, este es el famoso tendón rotuliano que se inserta aquí en la tuberosidad anterior de la tibia y es el encargado de este reflejo que llama el reflejo rotuliano. Los reflejos tendinosos son reflejos de estiramiento que afectan solo dos neuronas, una aferente y otra eferente, con una sinapsis entre ellas. Entonces nos está diciendo que este reflejo de estiramiento, ¿por qué de estiramiento? Ya vimos anteriormente. Porque al percutir nosotros con el martillo, estiramos. Y si ustedes se acuerdan, cuando vimos los receptores, habíamos el receptor que está ahí en los músculos, en la articulación, etcétera,
reacciona con el estiramiento, la compresión, eran los mecanorreceptores, ¿se recuerda, no? Entonces, al percutir nosotros con el martillo aquí, estiramos este tendón y ahí se va a iniciar el reflejo. Entonces va a ir la sensación, fíjense, por el asta posterior de la médula sensitiva, hace una sinapsis, después la única sinapsis en la motoneurona anterior, de ahí sale la orden para que el cuádriceps se contraiga y ahí viene la elevación de la pierna hacia arriba, la hiperextensión de la pierna. Este es el famoso reflejo rotuliano. Si yo le pregunto, ¿cuántas neuronas tiene el reflejo rotuliano? Tiene una sola neurona. Aquí en la neurona, la motoneurona. ¿Qué tipo de reflejo es? Reflejo de estiramiento. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Aquí tenemos el reflejo tendinoso de los miembros superiores. Vamos a ir otra vez con el apuntador. Aquí tenemos, fíjense, el reflejo bicipital y el reflejo supinador. ¿Qué quiere decir? Fíjense que el reflejo bicipital se va a tomar en el ángulo aquí, fíjense. Es decir, lo que tenemos que saber, el bíceps está en la región anterior del brazo. Al contraerse el bíceps, se flexiona el antebrazo. Entonces, fíjense, nosotros entonces, esta es la maniobra, agarramos con la mano, ponemos el dedo pulgar en el pliegue del codo, ¿ya? En el pliegue anterior del codo. Y percutimos ahí sobre nuestro mismo dedo, puede ser sobre el índice o puede ser sobre el pulgar. Y entonces estamos percutiendo, fíjense, el tendón del bíceps, ahí. Y entonces el reflejo bicipital va a hacer que se flexione el antebrazo. Ese es el reflejo bicipital. Entonces se toma aquí en el ángulo interno del pliegue del codo sobre el dedo del explorador. O sea, el médico tiene que poner su dedo y percutir encima de su dedo. Y ese golpe va a hacer que se estimule el tendón del bíceps. Y al estimularse el tendón del bíceps se va a flexionar el antebrazo. Ese es el reflejo bicipital. Ahora fíjense acá, el reflejo braquiorradial o supinador. Entonces fíjense que nosotros es decir, hacemos que la palma de la mano mire el suelo, o sea, rotamos. Cuando rotamos el antebrazo y hacemos que la palma de la mano mire el suelo, eso se llama pronación. ¿Ya? Pronación. Ahora, cuando rotamos la palma de la mano y mira hacia arriba, hacia la parte superior, eso se llama supinación. Entonces tenemos pronación, palma de la mano hacia abajo. Supinación, palma de la mano hacia arriba. Entonces ese movimiento es el reflejo braquiorradial, cuando se produce la supinación. Nosotros, fíjense que vamos a percutir con el martillo. Voy a poner otra vez el apuntador. Vamos a percutir con el martillo aquí. Aquí, fíjense, en la apófisis estiloide del radio. Apófisis estiloide del radio. Al percutir ahí, fíjense que el brazo va a hacer que gire y ponga la palma, como queriendo poner la palma de la mano hacia arriba. Esa es la supinación. Por eso se llama reflejo supinador. Entonces se percute en la apófisis estiloide del radio y el brazo hace el antebrazo hace la supinación. Sigamos. Aquí tenemos otro reflejo tendinoso, se llama el reflejo tricipital. Reflejo tricipital. ¿Cómo se toma? Fíjense, aquí tenemos la cabeza, fíjense, del cúbito. Aquí en la parte posterior del codo tenemos así como un olecrano, ¿no es verdad? El famoso olecrano del cúbito. Y ahí vamos a percutir. Bien ahí encima de... Ahí, ¿qué va a pasar? Es el famoso reflejo tendinoso del miembro superior. Reflejo tricipital. Porque aquí, fíjense ahí en el olecrano, ahí en el pliegue del codo, ahí se va a insertar este músculo tricipital que está en la región posterior del brazo. Porque en la región anterior del brazo está el bíceps. Y en la región posterior está el tríceps. ¿No es verdad? Entonces ese tríceps se va a insertar aquí en el olecrano del cúbito, en el pliegue del codo, en la parte posterior. Y ahí usted va a percutir y entonces, ¿qué va a hacer?
se va a hiperextender el antebrazo. Entonces el antebrazo se va a ir para atrás al percutir eso. Entonces, eso se llama, si percutimos el bíceps, veíamos que había flexión del antebrazo. Si percutimos el tríceps, va a ser extensión del antebrazo. Ese es el famoso reflejo tricipital, que se toma, fíjense, aquí en la región posterior del codo, aquí donde está el olecra. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Aquí tenemos los reflejos tendinosos de miembro inferior. Tenemos el reflejo rotuliano, que ya lo acabamos de ver en toda su detalle. Fíjense aquí. Aquí está el médico, el que va a tomar el reflejo. Fíjense, pone la mano por detrás, ahí en la corva de una de las rodillas, en la parte de la articulación ahí de la flexión de la rodilla, la parte posterior. Y percute aquí en la tuberosidad anterior de la tibia, que habíamos dicho, donde se inserta el tendón del cuádriceps, y aquí entonces va a haber una hiperextensión de la pierna. La pierna se extiende, va para arriba, da como una patadita. Este es el reflejo rotuliano. Y después tenemos el reflejo aquiliano. Fíjense que el tendón de Aquiles, fíjense, se va a insertar aquí en esta parte del talón. ¿Ya? Aquí en esta parte del talón se inserta el famoso tendón de Aquiles, con tendón grueso. Si nosotros, es decir, aquí en el hueso calcáneo, fíjense en la parte superior, ahí se inserta el tendón de Aquiles. Si a nosotros percutimos ahí el tendón de Aquiles, entonces, ¿qué va a haber? Va a extenderse el pie, o sea, va a bajar, va a bascular hacia abajo el pie. ¿Ya? Porque fíjense, es decir, es como una flexión prácticamente del pie, porque en la parte anterior están los músculos flexores y en la parte posterior están los músculos extensores, ¿no es verdad? Entonces el pie va a caer hacia abajo cuando se percute este músculo llamado tendón de Aquiles. Por eso se llama reflejo aquiliano. Sigamos. Aquí tenemos los reflejos superficiales. Entonces, fíjense que aquí vamos a tomar un reflejo que es muy importante, que en la práctica también se va a volver a ver eso, que es el famoso reflejo plantar. Entonces, si yo lo tomo esto, generalmente en los exámenes presenciales que son orales de fisiología, siempre pregunto yo, a ver, ¿cómo usted, explíqueme cómo toma el reflejo plantar? Entonces, fíjense que agarran su martillito de reflejo y en la parte posterior abren eso, tiene como una rosquita, una tuerquita, abren y ahí adentro hay un estilete, como una cosa puntuda, un estilete. Y hay como una brochita, con una cerda de pelo, ¿no? Entonces, aquí ustedes con el estilete van a ir estimulando todo el borde externo del pie. Fíjense que la planta del pie tiene reparos anatómicos que tienen nombre y apellido. La planta del pie, fíjense, está formada, una parte está por el talón, la superficie del talón, la superficie plantar, otra viene la planta del pie propiamente dicha, después tenemos la parte de la planta del pie que corresponde al pulgar, ¿no es verdad?, del medio, etcétera, y el dedo pequeño. Entonces, el borde interno de la planta del pie y el borde externo de la planta del pie. Entonces, vamos a ir con ese estilete de su martillo, que viene dentro del juego del martillo, vamos a ir estimulando, o sea, estimulando, así como raspando el borde externo del pie, desde el talón hasta los dedos de adelante, hasta el dedo más grueso del pie, fíjense, hasta el dedo gordo. Entonces, ahí estimulamos todo el borde externo del pie con el estilete. ¿Y qué va a pasar? Fíjense, cuando tomamos el reflejo plantar, los dedos se flexionan. Hay flexión de los dedos del pie. Ese es el reflejo plantar normal. Ahora, cuando sucede esto que estamos viendo aquí, ya que en vez de flexionarse, se van a extender los dedos,
y se va a abrir en abanico. Fíjense que este dedo gordo se separa del otro, del siguiente. Entonces, hay una extensión de los dedos y una apertura en abanico del dedo gordo del pie. Eso se llama reflejo de Babinski. O sea, cuando hay una flexión normal, es un reflejo plantar normal. Cuando hay una extensión de los dedos y apertura en forma de abanico, eso se considera un reflejo de Babinski. Y ese reflejo de Babinski es normal hasta los niños de 2 a 4 años, todavía es normal, el Babinski. Pero ya a partir de ahí para adelante, niño mayor o adulto, ya el reflejo de Babinski es patológico. Vamos a ver después, va a indicar lesión de vía piramidal. Aquí dice, consiste en contracciones musculares evocadas por estimulación cutánea. La respuesta plantar o signo de Babinski es el más importante de ellos. Otros ejemplos son el reflejo abdominal y los climactéricos. Bueno, entonces ya saben, el reflejo plantar normal es flexión de los dedos. El reflejo de Babinski es extensión de los dedos y se abren en abanico. Ya. Sigamos. Aquí tenemos signos de irritación meningia. Entonces, cuando los pacientes tienen meningitis, hay una irritación meningia. Ahí hay que tomar los reflejos de Kerning y de Brusinski. ¿Cómo es el reflejo de Kerning? Como el paciente cuando tiene meningitis, tiene rigidez de nuca, rigidez de miembros, etcétera, dolores de cabeza y toda una sintomatología, ¿no? Entonces, cuando usted toma, por ejemplo, en este caso, un niño, el reflejo de Kerning es, usted quiere levantarle una de las piernas, pero en extensión. O sea, fíjense, el médico aquí hace presión sobre la rodilla para que la pierna esté completamente extendida. Entonces, él quiere levantarle la pierna, asegurándose de que la pierna esté completamente extendida. Para eso el médico hace una presión hacia abajo, fíjense aquí en la rodilla, ¿no? Pero ¿qué va a pasar? Cuando levanta la pierna así media rígida, en estado de extensión, es decir, el niño en este caso tiende a doblar la pierna, como tiene esa rigidez de los músculos de la nuca, rigidez del cuerpo, etcétera. Entonces la pierna tiende a flexionarse. Ese es el signo de Kerning en la meningitis. Ahora vamos a ver el otro, el de Brusinski. Aquí tenemos el signo de Brusinski. Fíjense, como hay rigidez de nuca, entonces el médico quiere al levantar el cuerpito del paciente y lo agarra de la nuca. Entonces la nuca está rígida y se levanta todo en bloque, fíjense, la parte de la cabeza. En ese momento que está levantándole la cabeza, el paciente que tiene meningitis, él flexiona la rodilla. Ese signo se llama Brusinski. Entonces, si yo le pregunto cuáles son los dos reflejos que hay que tomar para cuando se sospecha una meningitis, entonces me tiene que decir es el reflejo de Kerning, que es con el signo de Kerning, y el reflejo de Brusinski con el signo de Brusinski. O sea, ambos reflejos indican irritación meningia. ¿Aló? Hola. Oiga, mi querida Lili, yo estoy dando ahorita clases de fisiología justamente, ¿no? ¿Lo llamo después? ¿Ya? ¿O era algo rápido? ¿Qué era? Ah, no, me dijeron que iba a llevar hasta hoy día a la mediodía. Pero a ver, yo le voy a hablar ahorita, ¿ya? Termino la clase y le hablo. ¿Ya? Ok, chao, chao. Muy bien, entonces decíamos que los signos de irritación meningia son el signo de Kerning y de Brusinski. El signo de Kerning era que al levantar el miembro inferior estirado, bien extendido, es decir, el paciente hace fuerza para doblar la pierna, o sea, no, en el momento que usted quiere levantar el miembro extendido, él va a hacer la tentativa de flexionar su pierna. Y el otro, cuando usted levanta al paciente de la nuca, entonces él flexiona ambas rodillas. Ese es el signo de Brusinski. Sigamos. Aquí tenemos un signo de tetania. Fíjense que cuando hay hipocalcemia, ¿ya? Que es llamada de tetania, ¿ya? Signo de tetania, dice.
En la tetania, la disminución del calcio ionizado de plasma produce un aumento de la excitabilidad de los nervios. Y entonces produce esta mano de partera, que se llama. O sea, se imita un poco la posición cuando el ginecólogo o el médico que está haciendo un parto va a hacer el toque vaginal para ver el cuello uterino, si está dilatado, cuánto está dilatado. Entonces, durante el parto normal se va controlando a la parturienta a través de la dilatación del cuello uterino. Entonces, esa posición, cuando el ginecólogo, la partera, etcétera, va a hacer el toque rectal, es decir, adopta la mano más o menos esa flexión carpopedal que se llama, ¿no? Mano de partera o mano de comadrona, ¿ya? Eso se debe a la hiperexcitabilidad que produce la disminución del calcio. Entonces vamos a leer ahí. Signo de tetania. En la tetania, la disminución del calcio ionizado del plasma produce un aumento de la excitabilidad de los nervios. A menudo los calambres musculares dolorosos se ven precedidos de sensaciones de alfileres y agujas en las manos, pies y alrededor de la boca. El hallazgo característico es el espasmo carpopedal. Las manos adoptan la posición que se conoce como mano de comadrona o partera, ¿no? En la que existe oposición del pulgar con extensión de las articulaciones interfalángicas y flexión de las metacarpofalángicas, como se muestra en el dibujo. Entonces, esta es la famosa contracción carpopedal o mano de partera o mano de comadrona, ¿ya? Y eso aparece en la hipocalcemia. Cuando disminuye el calcio en sangre, entonces hay una hiperexcitabilidad nerviosa. Y este es el llamado signo de tetania, esta posición de la mano. Sigamos. Entonces aquí tenemos la corteza cerebral, nos divide nuevamente todos los núcleos cerebrales, fíjense, el núcleo rojo, núcleo de la formación reticular, colículo superior, núcleo vestibular, y acá está la médula espinal, ¿ya? Fíjense que todo eso son cortes que se hacen, fíjense, los cortes del sistema nervioso y de la médula. Entonces, cuando usted hace un corte a esta altura, va a ver estos núcleos. El núcleo del tracto córtico espinal, aquí tráctico rubro espinal, ¿la verdad? Y después tracto tecto espinal, vestíbulo espinal, retículo espinal, etcétera. Toda esa anatomía no vamos a insistir mucho, solamente yo le estoy mostrándole para que usted más o menos se recuerde un poco de anatomía. Aquí tenemos tracto córtico espinal, fíjense. Después yo hago otro clic y aparece el tracto tecto espinal y vestíbulo espinal. Hago otro clic y aparece el tracto retículo espinal vulvar y retículo espinal continuo. Todo eso es anatomía. Ahora vamos a ver, entrar en área motora primaria. O sea, vamos a ver la parte de corteza cerebral. Ahí en la corteza cerebral tenemos la área motora primaria, que es el área 4 de Brodmann. Se localiza en la primera circunvolución de los lóbulos frontales, la excitación de una sola motoneurona cortical excita de ordinario un movimiento concreto en lugar de un solo músculo específico. Estimula un patrón de diferentes músculos, ¿ya? Entonces, aquí nosotros, esta parte ya de área motora, o sea, la corteza cerebral, la vamos a ver ya en el próximo, la próxima clase. ¿Ya? Entonces ahorita yo voy a compartir porque aquí es muy largo, se hace ahí como unas 15, 20 diapositivas más. Entonces yo voy a ir segmentándole esta para que puedan ir ustedes sedimentando el conocimiento. ¿Ya? Sigamos. A ver, voy a compartir ahí para que ustedes hagan alguna preguntita, si ha quedado algo en el tintero ahí. A ver, adelante. Pero, hombre. Ahí está, muy bien. Yo le pongo el chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante, lo escucho. Con relación a los reflejos, ¿no? Porque esta habla ha sido prácticamente puro reflejo. La otra habla va a ser pura corteza cerebral y así vamos a ir avanzando. Esta es la quinta, después 7, sexta, 6, 7 y 8. O sea, 3 clases más y ahí ya vamos a dar el examen, el primer parcial.
¿Está bien? ¿Entendió? ¿Hay alguna duda sobre algún reflejo? A ver qué dice aquí, doctor. ¿Puede volver a explicar el reflejo de evitación del dolor? Reflejo de evitación del dolor. Ya, ese es un reflejo, uno de los primeros que vimos durante la parte teórica, ¿no? Vamos a compartir de nuevo y vamos a buscar la diapositiva. Aquí está. Muy bien, evitación del dolor, ¿dónde está? Aquí. Aquí está. Uy, caray, ¿qué es eso? Evitación del dolor. Miércoles. Miércoles, no consigo. No me da para compartir. Ahí está. Reflejo de evitación del dolor. Decíamos que este reflejo de evitación del dolor, tenemos una persona que pisa un clavo. Entonces, al pisar el clavo, la sensación dolorosa entra por el asta posterior de la médula. Se hace una conexión con una interneurona y rápidamente va al asta anterior donde está la motoneurona y viene la orden motora para que el músculo se contraiga y saque el pie de encima del clavo. Y además hay un filete nervioso que va al cerebro a avisarle al sistema nervioso central de que hay una persona que pisó un clavo y que está con dolor y por lo tanto ya se ha mandado una orden a la motoneurona anterior para que saque el pie. Entonces, ese es de simple y fácil. Si le vuelvo a repetir la secuencia de la neurona sensorial, envía un mensaje a la médula. 2. La interneurona envía otro mensaje a la motoneurona anterior de la médula. 3. La neurona motoneurona manda mensaje al músculo para que se contraiga y saque el pie. Y 4. Otro filete nervioso manda un mensaje al cerebro avisándole de que ha habido una lesión en la planta del pie y la motoneurona ha mandado una orden para estimular el músculo. ¿Está bien? ¿Sí? Hola, hola. Sí, doctor, se entendió. Muy bien. A ver, otra pregunta. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces quedamos por aquí. Un abrazo. Ya saben, entonces, este es el quinto tema de nervioso. Falta 6, 7 y 8. Así que sepan de que prácticamente al final de la otra semana, los primeros días de julio, ya yo voy a marcar la fecha del parcial. ¿Podría explicar el signo de tetania, por favor? El signo de tetania se llama, se debe a una disminución del calcio en sangre, hipocalcemia. Al haber hipocalcemia, aumenta la excitabilidad de los nervios, la excitabilidad nerviosa. Esa excitabilidad nerviosa hace que la mano adopte una forma de contracción carpopedal. ¿Qué quiere decir? Se contrae de determinada forma el carpo sobre el metacarpo y queda la imagen de una mano de partera, que es la posición cuando un ginecólogo, por ejemplo, hace un tacto vaginal para ver cómo es la dilatación del cuello uterino, más o menos está en esa posición, los dedos, y por eso la han llamado, es decir, posición carpopedal. Es propia de la tetania por hipocalcemia y cuando cae el calcio en sangre.
Entonces ahí no hay ningún reflejo ni nada, es solamente la posición de la mano de contracción carpopedal que toma cuando hay una hipocalcemia. Muy bien, otra pregunta. Muy bien, si no hay más preguntas, entonces un abrazo, nos vemos a la próxima clase. Chao, chao.